Imagina a la iglesia de una manera diferente. No diferente de la intención original de la Biblia, pero diferente a la misma de hace décadas, con modelos tradicionales. Modelos que han puesto a las personas en el centro. Modelos donde el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo, la palabra de Dios, han sido reemplazados. Sustituido por nuestro ego, las tradiciones, el poder, la influencia, el dinero, nuestro egoísmo. La verdadera iglesia es la palabra que vive en nosotros, fluye a través de nosotros y se derrama a todas las demás personas que forman parte del cuerpo de Cristo. La verdadera iglesia tiene a Cristo Jesús a la cabeza. Él es la palabra. En esta nueva época de la historia no hay vuelta atrás. Los odres viejos, los edificios, las organizaciones, los clubs no funcionan en estos momentos que estamos viviendo, pero todos estamos en línea. Entonces la iglesia debe tomar la palabra en línea para llegar a la iglesia que está en línea. Entonces la iglesia llevará la palabra a cada hombre y mujer perdidos en el mundo. Y cada nación, tribu y lengua sabrá que Él es Dios y que ellos son sus hijos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La palabra de Dios a través de la iglesia para la iglesia en línea. Hola, es para nosotros un gran honor darte la bienvenida a nuestra primera conferencia en línea, Lucas 3. Con nosotros tendremos al pastor Jesús Roa, quien nos dará la palabra desde Maracay, Venezuela. En la adoración, las voces, tendremos a Loisel desde Vancouver, Canadá, Victoria desde Maracay, Venezuela y a Valeria desde Florida, Estados Unidos. En la música tendremos a Ilse desde Ottawa, Canadá, a Davis desde Lara, Venezuela y a Timoteo López desde Maracay, Venezuela. Y en el Ministerio de Niños a Catherine Coronado desde Colombia. El crecimiento de la palabra.ca ha sido dirigido por el Señor desde el principio, en todo momento, añadiendo día a día a hermanos y hermanas de diferentes naciones a trabajar en conjunto para que este hermoso proyecto que el Señor puso en nuestros corazones sea extraordinario. Hoy todos nos enfrentamos a un gran desafío, y es aquí donde nace la palabra.ca, esforzándonos por brindar una exposición y recursos adecuados de la Biblia, donde la iglesia hace la diferencia a través de la palabra de Dios. Que tus palabras estén llenas de su palabra y de agradecimiento por lo que Él hoy hará en tu vida. Dios te bendiga. Ahora mismo nuestro enfoque será guiarlos en cánticos para expresarle adoración, alabanzas y gratitud al Rey de Reyes, Señor de Señores. Comencemos. Mueve el estanque de mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras.
Señor. Oh, oh. Hay un Dios que me ama, me arropa en su amor y en sus brazos mi vida cambia. Es donde quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar allí. Que me hagas como tú, envuélveme en ti, 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 Hay un Dios que me ama, me arropa en su amor y en sus brazos me cambia. Es donde quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar allí. Que me hagas como tú, envuélveme en ti, 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 envuélveme, envuélveme, envuélveme en ti, oh, hay un Dios que me ama.
Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta conferencia. En este momento queremos orar y darle las gracias al Señor porque Él es el centro en esta noche. Él es el motivo por el cual todos nosotros estamos reunidos en cada uno de nuestros hogares esperando ese delicioso postre que Él nos va a entregar el día de hoy a través de su palabra. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y a conectarnos con nuestro Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él está aquí donde estoy yo y también está allá donde está usted en este momento. Así que te invito a hacer una oración y decirle: Señor, háblame, así como decía la canción anterior. Oh Padre de la Gloria, en esta noche queremos darte las gracias porque tú nos permites estar reunidos todos juntos en armonía, como lo dice tu palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero hay una parte de este hermoso versículo de este capítulo de Salmos que dice: porque allí tú envías bendición y vida eterna. Estamos, Señor, tomando tus promesas, estamos tomando cada una de ellas, porque sabemos que son reales, porque toda la palabra fue inspirada por Dios y es útil para redarguir, es útil para enseñar, Señor. Y en esta hora sabemos que tú nos vas a hablar a través de ella, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos oyes y sabemos que tú estás en medio nuestro. Así que sé bienvenido a esta reunión, sé bienvenido, Señor, también a nuestros hogares. Te abrimos la puerta para que tú te entrones, porque en esta noche estamos levantando un trono de alabanza al único, suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Oramos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que no te vayas porque seguimos en sintonía, pero con Dios. Bendiciones. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sana el enfermo con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, muévenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Cuando tu gloria descienda al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sana el enfermo con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, ven, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven,
desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera de ti. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad.
Saludos mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana damos gracias al Señor una vez más por este tiempo, por esta oportunidad. Y hoy vamos a compartir un mensaje sumamente importante. Quiero pedirte que prestes mucha atención y que puedas abrir tu corazón para escuchar la voz de Dios. Pero antes de leer nuestra Biblia, quiero que pidamos a Dios que nos ayude. Vamos a ir un momento a oración. Padre, en Cristo Jesús te damos gracias por el día de hoy, por esta nueva oportunidad y por este nuevo tiempo que tú nos concedes. Gracias por tu poder y por tu palabra, la cual es verdad, Señor. Queremos rogarte que en la mañana de hoy tú puedas hablarnos, puedas, Padre Santo, habilitarnos por medio de tu Espíritu Santo para ponerla por obra. Señor, que tú trates con cada uno según sea nuestra necesidad, Señor. Háblanos, Señor, y ayúdanos, Señor amado. En Cristo tu Hijo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Entonces nuestro tema en la mañana de hoy es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es fundamental para nuestra salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y Juan el Bautista fue el enviado del Señor, el enviado de Dios para ir preparando y capacitando los corazones. Y vamos a leer los versículos del capítulo 3, del 1 hasta el 9. Y dice la Biblia: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe de tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y de Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Este es entonces el mensaje de Juan el Bautista. La predicación de Juan cuando estaba en el río Jordán y en toda la región circundante. Juan es un hombre enviado por el Señor, un hombre que nació con un propósito. Yo no sé si tú te has preguntado o has dicho en alguna oportunidad: esta persona la envió Dios, en vista de que en alguna situación, ya sea de necesidad o en un momento en el cual necesitabas un consejo certero, llega esa persona y tú dices: esta persona la envió Dios, esta persona es una bendición, llegó en un determinado momento. Bueno, si alguien puede decir que fue un enviado de Dios, ese realmente es Juan. Juan nació bajo el propósito y la voluntad de Dios. Él fue enviado por el Señor. Él es esa persona de la cual se había profetizado hacía muchísimos años de que Él prepararía el camino del Señor. Él nació como fruto de la voluntad de Dios y fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Desde antes de nacer se le había encomendado una grande y especial tarea. Juan el Bautista es exactamente alguien enviado por Dios, no para hablarnos sobre un trabajo o sobre un negocio, no, sino para hablarnos de salvación eterna. Él fue elegido por Dios para llevar un mensaje de arrepentimiento al pueblo, un mensaje de advertencia, un mensaje de un alto, de un stop para todos aquellos que practicaban y se complacían haciendo todo lo que desagradaba a Dios. Él fue el elegido para advertir al pueblo acerca del juicio y de la ira venidera. En pocas palabras, Juan tenía una gran responsabilidad y una gran tarea. Él es el embajador, el enviado del cielo para preparar los corazones de los hombres. En San Juan capítulo 1 versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y mire qué interesante. Juan significa Dios os ha dado gracia. Juan significa Jehová ha hecho gracia, Jehová ha favorecido. Y como su nombre lo indica, sus padres fueron favorecidos por el Señor, y también la misma nación de Israel fue favorecida al tener entre ellos un enviado de Dios,
un heraldo, un predicador que les proclamara la verdad divina que hacía más de 400 años no escuchaban. Tanto creyentes como no creyentes debemos estar agradecidos. Debemos dar gloria a Dios porque Él nos envía predicadores, nos envía hombres y mujeres de Dios que nos hablen acerca de nuestra necesidad espiritual. Siempre que tengamos oportunidad de escuchar el Evangelio, eso se llama gracia y misericordia. Cada vez que tú escuchas el Evangelio, cada vez que tú escuchas la palabra, significa gracia y misericordia de Dios. A veces las personas más odiadas son los predicadores, porque ellos tienen la comisión y la tarea, al igual que Juan, de confrontar al pueblo con la verdad, de confrontar al pueblo con la verdad divina, de confrontar al pueblo con el mensaje directo de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él de nuestros malos caminos. El arrepentimiento es un mensaje confrontante, un mensaje que, aunque es un mensaje de amor, porque el arrepentimiento tiene un propósito, hacernos volver de nuestros malos caminos, hacernos volver del camino que nos separa y nos lleva a la perdición. Pero la gente se siente incómoda con el mensaje del arrepentimiento. La gente se incomoda con aquellos que les hablan acerca del arrepentimiento y piensan que son ellos, o sea, que son los predicadores los que están tratando de interferir en su vida. Pero cada vez que un predicador te hable y te traiga un mensaje como el que trajo Juan el Bautista, es Dios hablándote y diciéndote a ti: mira, tengo misericordia de ti y por lo tanto te digo, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de esta práctica, arrepiéntete de esas cosas que estás haciendo, que estás practicando, que sabes que no son agradables delante de mí. Alguno dirá: pero yo no conozco a Dios. Pero tienes una conciencia que te defiende o te acusa. Eso dice el libro de Romanos. Entonces Juan tenía esta gran responsabilidad, tenía esta gran tarea, tenía que entregar este mensaje y preparar el camino para el Señor. Cuando traes un mensaje como el de Juan, ese mensaje realmente requiere valentía y convicción para poder llevar el mensaje de Dios. Se requiere valentía y convicción. Juan confrontó con la verdad a toda una generación que iba desde los religiosos hasta los paganos. Él confrontó a toda esa generación de su época con un mensaje del arrepentimiento, con un mensaje de verdad. Él los confrontó con un mensaje sencillo y directo. El mensaje era: arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Al igual que antaño, mis queridos hermanos, al igual que antes, al igual que en el pasado, en el día de hoy también requerimos de muchos Juanes y Juanas. Requeremos de que tú seas un Juan, una Juana, una Juan Bautista, un Juan Bautista que esté dispuesto a predicar el mensaje del arrepentimiento, que pueda confrontar al mundo con el mensaje que necesita, y es el mensaje del arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento es un mensaje necesario en todo tiempo y especialmente en nuestros días. Necesitamos proclamar el mensaje del arrepentimiento. Necesitamos entender que Juan es el modelo y el ejemplo del mensaje que tenemos que llevar. Y yo quisiera que tú entendieras en primer lugar en esta mañana, lo primero que debes entender es que el arrepentimiento es un mensaje del cielo. No es otra cosa que la voz de Dios susurrando al corazón del hombre. No es otra cosa que la voz de Dios diciéndonos: vuélvete de tu mal camino. No es un invento de Juan. El arrepentimiento no es un invento de Juan. Juan cumplió el propósito por el cual Dios permitió que él naciera. Dios le permitió a él llevar ese mensaje. Pero no fue Juan el de la idea del arrepentimiento. Fue Dios quien le puso a Juan la tarea de predicar el arrepentimiento. Entonces, es un mensaje del cielo. Nadie debería desechar este mensaje. Aunque a veces es confrontante, aunque a veces es un mensaje duro, aunque a veces es un mensaje fuerte, directo, pero es un mensaje del cielo. Mira, cuando alguien te ama, siempre te dice las cosas como son. Cuando alguien realmente se preocupa por ti y quiere tu bien y busca tu bien, Él se encargará de decirte las cosas como son, aunque a veces no son agradables escucharlas. Pero yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, quizás estamos agradecidos con muchas personas que en determinado momento fueron lo suficientemente valientes para confrontarnos y decirnos las cosas tal como son. Y gracias a esas cosas que nos dijeron, que en su momento puede ser que no nos haya gustado, pero fueron necesarias para nuestra vida.
Y hoy por hoy estamos agradecidos de esas personas. Hoy por hoy decimos gracias porque fuiste valiente y pudiste decirme que necesitaba esto y no te quedaste callado cuando estabas viendo cómo mi vida se estaba cayendo a pedazos. Entonces, cuando hablamos del arrepentimiento, estamos hablando de un mensaje que viene del cielo. No fue un invento de Juan, tampoco es una idea de los creyentes, viene de Dios. Por lo tanto, todo mensaje que viene de parte de Dios es bueno para nuestra vida. Todo mensaje que viene de parte de Dios es bueno para nuestra vida, es bueno para tu vida y no debo tener realmente ningún tipo de preocupación. Todo lo que provenga de parte de Dios, incluso el mensaje del arrepentimiento, tiene una intención y la intención es librarme de la condenación eterna, librarme de las consecuencias de vivir de espaldas a Dios. Entonces diga allí donde está, todo mensaje que viene de parte de Dios es bueno para mi vida. Entonces mucha gente no valora el mensaje, mucha gente no valora el hecho de que este es el mensaje más importante que una persona puede escuchar. Y yo creo que Juan tiene mucho que enseñarnos, mucho que decirnos. Aunque algunas veces no nos guste, no significa que no sea bueno. A casi nadie le gustan las advertencias. A nadie le gusta que le digan, no hagas esto, deja de hacer esto, mira, si sigues así vas a tener esta consecuencia. A casi nadie le gustan las advertencias. Los jóvenes no quieren restricciones, mucho menos les gustan las advertencias a los jóvenes. Quieren vivir su vida como a ellos mejor les parezca. Pero hay advertencias. Hay advertencia y eso es el arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento es una advertencia. Si no te arrepientes, si no procedes al arrepentimiento, si no te humillas delante de Dios, entonces sufrirás las consecuencias. Entonces, nos guste o no, siempre las advertencias tienen algo positivo, siempre tienen la intención de librarnos y guardarnos de muchas desgracias. Sin embargo, todos debemos reconocer que las advertencias son una bendición que nos libran de muchas desgracias y de muchas circunstancias. De igual forma, el Señor usó a Juan para advertir al pueblo de lo que viene y de que la única forma de ser librado es a través del arrepentimiento. Está en toda la Biblia, mis queridos amigos. El arrepentimiento es un mensaje que está en toda la Biblia. Lamentándolo mucho, mucha gente no quiere hablar de esta verdad, porque tenemos temor de cómo reaccione la gente. No queremos hablar del hecho de que sin arrepentimiento no hay salvación. Yo me pregunto, ¿cómo puede alguien hablarle de Cristo, hablarle del amor de Dios, decirle a las personas que pueden ser salvas, sin decirle la gran necesidad que tienen de arrepentirse de sus pecados? Hermano, la gente necesita escuchar este mensaje. Usted debe ser responsable, juntamente conmigo, de proclamar esta gran verdad. Necesitamos volver realmente a proclamar y anunciar que sin arrepentimiento no hay salvación. Era el mensaje que Juan predicó, pero también fue el mensaje que Jesús predicó. Jesús dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, cuando murió y resucitó, dijo, para que se cumpliese la escritura y se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de los pecados. Arrepentíos y convertíos, dijeron los apóstoles, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. No hay forma de que una persona realmente pueda disfrutar de la comunión con Dios a menos que se le haya predicado el arrepentimiento. Yo quiero que me entiendan la urgencia de este mensaje. Quiero que entendamos que es el propósito mediante el cual el Señor pueda estar hablándonos a nuestra vida en el día de hoy. Mire, es tan importante que nosotros entendamos esto, mis queridos hermanos. Es muy importante que lo comprendamos. El Señor, por medio de Juan, advirtió al pueblo de lo que venía. Les dijo cómo era la forma de librarse, y era a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es una demanda de Dios. Dios demanda de ti y de mí arrepentimiento. Dios demanda de todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice la Biblia. En todo lugar que los hombres se arrepientan, es lo que dice la Escritura. Él quiere que procedamos al arrepentimiento. Él quiere y desea que todos procedan al arrepentimiento. Está en toda la Biblia. Es fundamental para la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Juan lo predicó, Cristo lo predicó. Y lo último, o una de las cosas que el Señor le dijo a sus discípulos y al grupo que estaba allí en Lucas 13, cuando le preguntaron acerca de quién eran más pecadores, si aquellos sobre los cuales Pilato había hecho matar dentro del templo o a los que cayó la torre de Siloé. Y él dijo algo muy interesante. Y él dijo, os digo
no antes. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es un requisito para todos. Y esto es importantísimo. Para todos, para ti y para mí, el arrepentimiento es un requisito. Si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. El arrepentimiento es para todos. Nadie puede ser salvo o entrar al cielo sin arrepentimiento. Por eso usted debe considerar el mensaje que viene del cielo. Debe considerar lo que el Señor predicó, lo que Juan predicó y lo que hoy estamos predicando. Sin arrepentimiento no hay salvación. Nadie que no se arrepienta será salvo. Al contrario, perecerá en el castigo eterno. La única forma de librarse es arrepintiéndose de su pecado y confiando en Cristo para salvación. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? Pudiera preguntarse alguien. Porque mucha gente pudiera confundir esta frase, el arrepentimiento. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? Y yo quiero que usted entienda que es de suma importancia que nosotros podamos comprender el significado correcto de esta palabra según como lo enseña la Biblia. Porque algunos tal vez digan, yo me he arrepentido. Pero mi amigo, si su vida no ha cambiado, entonces no ha existido un arrepentimiento genuino. Si su vida no ha cambiado, no ha existido ningún arrepentimiento genuino. Pero mi amigo, si su vida se mantiene haciendo y viviendo de la misma manera que antes, si usted sigue practicando las cosas que desagradan a Dios, entonces su arrepentimiento no ha sido genuino. Quizás exista remordimiento, pero no arrepentimiento. Y aunque suenan parecidos, son dos cosas muy distintas. El remordimiento genera tristeza por la consecuencia del pecado. ¿Qué significa esto? Lo que me duele no es lo que hice, sino las consecuencias de lo que hice. Por ejemplo, si alguien roba y es agarrado por la policía y es llevado a la cárcel, él tiene remordimiento. Lo que le duele es que lo hayan metido preso. Pero si él sale de allí, estaría dispuesto a volver a hacer lo que hizo. Pero el arrepentimiento condena el pecado que trajo las consecuencias. En pocas palabras, me duele lo que hice, me duele pecar, me duele ofender a Dios. Entonces Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de esos pecados que hemos cometido y no solamente que tengamos temor de las consecuencias que el pecado pueda generar. Entonces esa es la diferencia entre el remordimiento y también la diferencia con el arrepentimiento. Ahora, la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que expresa un cambio de mente, de sentimiento y de voluntad en cuanto al pecado. Eso supone asumir la plena responsabilidad por nuestras malas acciones, sentirnos afligidos por nuestro estilo de vida pasado, abandonar intencionalmente el pecado y volvernos a Dios. Es el resultado de una verdadera conversión. Entonces, es volvernos completamente a Dios y abandonar nuestro pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento o el significado de la palabra arrepentimiento en la Biblia. El arrepentimiento verdadero es más que sentirnos mal por lo que hemos hecho. Va mucho más allá. Incluye un cambio de pensamiento, incluye un cambio de sentimiento y incluye un cambio de voluntad. Si no somos impulsados a la obediencia, nuestro arrepentimiento no está completo. Si no somos impulsados a la obediencia, nuestro arrepentimiento no está completo. Usted debe dar un giro de 180 grados. Eso significa que entiendo lo grave y lo malo que ha sido mi pecado y entonces cambio la dirección de mi vida, que era opuesta a Dios. Solo un corazón humillado y arrepentido puede experimentar la salvación. La tarea de Juan era mostrarle a las personas su necesidad de salvación. Y de igual forma nosotros debemos mostrarle a las personas su necesidad de Jesucristo. Juan estaba como un embajador preparando el camino para el rey. Y nosotros debemos preparar el camino porque el rey viene. Amén. Ahora, de allí la gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Esta tarea de predicar es una gran responsabilidad. Tú tienes una gran responsabilidad. Las personas dependen del mensaje del Evangelio. Las personas dependen del mensaje del Evangelio. Su futuro eterno depende de ese mensaje. Podemos decirle cualquier cosa, pero si no les urgimos al arrepentimiento, sus vidas corren peligro. Y yo quiero hacer un énfasis aquí porque a veces queremos dar otro mensaje diferente, pero no existe otro. Juan es un ejemplo de siervo. Él no estaba enfocado en generar sensacionalismo, ni buscaba adeptos o fanes, sino que hablaba con justicia y verdad. Esto significa hablaba con rectitud
y verdad. Su interés no estaba en tener un seguidor o en sacar provecho de las almas, sino en que la gente verdaderamente experimentara una transformación mediante el arrepentimiento. Esa era la intención de Juan, que la gente experimentara una transformación mediante el arrepentimiento. Apelaba al corazón de la gente. Él apelaba con dureza al corazón de la gente. Él apelaba al corazón y no a las emociones. Era duro con la verdad. Iba al lugar del problema, iba a la llaga, no con la intención de lastimar, sino de sanar. Él iba a la llaga, mis hermanos, no con la intención de lastimar, sino de sanar. Aunque a veces para sanar hay que estrujar fuerte. Hay que estrujar fuerte. El arrepentimiento es el único medio para volver a Dios, mis queridos hermanos, y ser perdonado. El mismo Dios que demanda el arrepentimiento también lo produce. En pocas palabras, cuando escuchas el Evangelio, cuando escuchas la palabra, Dios está activando los medios de la gracia para que tú puedas arrepentirte de tus pecados y volverte a Él. De manera que nosotros debemos aprender de Juan como iglesia, como discípulos, como cristianos, como hijos de Dios, que nuestro mensaje debe ser un mensaje lleno de amor, pero debemos no confundir los términos. Mensaje de amor no significa decir otra cosa que no sea la verdad. Mensaje de amor no significa ocultar las consecuencias del pecado. Mensaje de amor no significa no le digas esto porque se puede ofender. No, mensaje de amor es te tengo que decir la verdad. Mensaje de amor es sabiendo lo que tú vas a pensar y quizás el rechazo que tú me vas a dar, pero tengo que decirte la verdad. Y yo entiendo que nosotros como iglesia y como hijos de Dios a veces nos preocupamos por dar la mejor imagen al mundo, por tratar de ganar a la gente para Cristo, pero a veces en ese afán desconfiamos de lo que la palabra de Dios enseña y usamos métodos humanos. Y aunque tienen buenas intenciones, pero si no vamos al grano, si no vamos a la llaga es el pecado, ese es el problema, la desobediencia, la rebeldía, ese es el problema. Nosotros tenemos que atacar ese asunto y tenemos que mover el corazón de la gente mediante la palabra y el poder del Espíritu Santo para que ellos entonces se puedan volver a Dios. Si dejamos a un lado el arrepentimiento, no hay garantías de salvación para ellos, aunque ellos se sientan parte de una religión o se sientan parte de una iglesia. Pero si no se han arrepentido, entonces perecerán igualmente, como dijo Jesús. Es el arrepentimiento, mis hermanos. Es meter el dedo en la llaga, no con la intención de dañarles, sino de sanarles. A veces para sanar un acceso, para sanar un acceso que te salga en la pierna, a veces la forma de sanarlo es metiendo allí un hisopo y comenzar a estrujar, comenzar a mover. ¿Para qué? Para que pueda salir lo que está malo allí, la pudrición que tienes adentro internamente, y entonces pueda generarse tejido nuevo. Mis queridos hermanos, el Evangelio realmente requiere valentía, requiere que nosotros seamos comprometidos con el Señor. Y por eso quiero que en esta hora nosotros podamos entender que este es el mensaje que Dios tiene para nuestra humanidad, para nuestra gente, para nuestras comunidades, y es el mensaje del arrepentimiento. Es interesante todo esto, mi querido hermano. Entonces a veces para sanar hay que estrujar fuerte, y el único medio para volver a Dios es mediante el arrepentimiento. En segundo lugar, el arrepentimiento se hace evidente mediante la forma de vivir. Aquí no hay pele. Si no estamos viviendo de la manera que Dios quiere, aunque digamos que somos tal, que somos aquello, que somos cristianos, entonces no nos hemos arrepentido, porque solamente una persona arrepentida ha dado 180, una vuelta de 180 grados y se ha volcado hacia Dios. Pero si seguimos viviendo como que si Dios no existiese, entonces posiblemente no exista un arrepentimiento genuino. Posiblemente exista una experiencia religiosa, exista de repente una especie de remordimiento, pero no ha habido un nuevo nacimiento o un verdadero arrepentimiento. Mire, la Biblia dice claramente en el versículo 2 que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Dios habló a Juan, Dios le trajo una palabra a Juan, y Juan comenzó y obedeció. Y dice que fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Yo me imagino a Juan diciendo desde todo costado: arrepiéntanse de sus pecados,
arrepiéntanse de su pecado. El rey viene, ya está próximo a venir. Necesitas volverte a Dios, necesitas cambiar tu manera de pensar, necesitas cambiar la forma de hacer las cosas, necesitas entender que Dios está en todas partes, que Dios está viendo todo lo que has hecho, y hasta que no te arrepientas y hasta que no te humilles delante de Dios, entonces estarás perdido. Ese era el mensaje. Como está escrito, dice la Biblia, en el libro de los profetas Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezá la senda. Dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Se dice que los reyes antes enviaban delante de ellos un grupo de personas que prepararan el camino por donde iba a pasar el carruaje o por donde iba a pasar el rey, para que quitaran todos los escombros, todos los estorbos. Juan era eso. Juan vino de parte de Dios para aplanar el corazón, vino para quitar los escombros del corazón, vino para quitar todas aquellas cosas que entorpecen en la vida humana, para que esos corazones estuviesen listos para cuando Cristo apareciese. El deseo de Dios es realmente que nosotros entendamos que preparar el camino del Señor y enderezar su senda significa que debemos preparar el corazón, debemos reparar nuestro corazón, sacar todo eso que está allí adentro, toda la incredulidad, toda la idea errada sobre Jesús, todas esas cosas que están allí deben ser aclaradas. Eso que está mal allí, torcido, debe ser enderezado. ¿Y cómo puedes tú enderezar todas estas cosas? Bueno, entrando en un estado de arrepentimiento, pidiéndole a Dios que te ayude realmente a abandonar tu pecado, humillándote delante de Él y diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. Esa es la intención de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y el plan de Dios es la salvación, y sus métodos son la predicación y el llamado al arrepentimiento. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por Él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ustedes piensan que van a escapar de la ira de Dios? Mire, el arrepentimiento, mis queridos hermanos, tiene que hacerse evidente en la forma de vivir. Si eres un creyente, debes dar frutos. Si eres un hijo de Dios, debes dar fruto. Si eres un hijo de Dios, debes evidenciarlo con tu vida. Nuestras vidas deben evidenciar la fe que profesamos. Nuestras acciones deben glorificar a Dios, y el mundo debe ver lo que Cristo ha hecho en nosotros. Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. Juan ahora va directamente a los líderes religiosos. Juan va directamente a quienes se consideraban a sí mismos como creyentes en una forma intelectual, pero en la práctica negaban esa realidad. Él va directamente hacia ellos y les dice: generación de víboras, ¿quién les dice a ustedes que ustedes van a escapar del juicio que viene? Ustedes necesitan arrepentirse también. Él va directamente a esa gente que se consideraban a sí mismos como creyentes en una forma intelectual, pero no práctica. No es suficiente formar parte de un grupo religioso, mis queridos hermanos. No es suficiente. No puedes conformarte con solo ser parte de una iglesia, estar en la lista de miembros, pensar que porque naciste en un hogar cristiano es suficiente. Pues no lo es. Y eso es lo que Juan estaba tratando de decirle a todos estos religiosos que estaban allí como curiosos, observando lo que hacían los demás. Porque tu abuelo o tu padre fue pastor, no significa que tú tienes el cielo ganado. No es por eso. Necesitas estar seguro de que te has arrepentido de tu pecado y confiado en Cristo como Salvador. El hecho de que tus padres o antepasados fuesen creyentes no te da a ti la garantía de la salvación. Tú debes arrepentirte. Muchos judíos confiaban en sus genealogías. Confiaban y se sentían orgullosos de su nacionalidad, de su rito, de ser descendientes según del linaje de Abraham, de su rutina religiosa, y pensaban dentro de sí mismos que no eran pecadores. El cinismo los hacía pensar que ellos no tenían nada de qué arrepentirse. ¿Has conocido personas así? ¿O eres tú de esos que piensan que no tienes nada de qué arrepentirse? Su orgullo y su arrogancia les impedía ver la mancha del pecado. Por alguna buena razón dijo Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son aquellos que reconocen su incapacidad, son aquellos que reconocen que no pueden salvarse a sí mismos, aquellos que se sienten desprovistos en su propia fuerza y acuden a Cristo humildemente. El orgullo impide ver la mancha de nuestro pecado.
Estos fariseos, saduceos y religiosos de aquel entonces no podían darse cuenta de su pecado, pero Juan los llamó generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ustedes en verdad piensan que podrán escapar? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eso significa demuestren que realmente están arrepentidos, llevando una vida piadosa. Entonces, esto debe llamar realmente poderosamente nuestra atención. Debe hacernos un llamado de atención en nuestras conciencias y en nuestras mentes. Debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. No debemos confiar en ninguna institución religiosa. Nada nos puede garantizar salvación sin arrepentimiento. Hay consecuencias al no arrepentirnos. Juicio de Dios. Engañarnos a nosotros mismos tampoco sirve de nada. Sin arrepentimiento no podemos dar fruto, y por los frutos se conoce el cristiano. Y el árbol sin fruto es árbol cortado y arrojado al fuego. Los que se arrepienten deben vivir justamente haciendo lo que es correcto y lo que agrada a su Señor en todas las áreas de su vida. Mire, Juan el Bautista dice claramente: hagan frutos dignos de arrepentimiento y no se digan a sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces dice, y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y Juan les dice lo que deben hacer. En pocas palabras, vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Hagan lo que Dios dice que deben hacer. Vivan de acuerdo a las Escrituras. No van a dejar su trabajo, no van a dejar de hacer lo que hacen. Lo que deben es hacerlo bien, correctamente. Deben hacer lo que es justo, lo que es noble y lo que honra al Señor. Y dice claramente a cada uno en particular, a los soldados, a cada uno de los que estaban allí, les explica qué debían hacer. Y luego dice claramente en el versículo 17, decía: el aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba la buena nueva al pueblo. Y luego dice que Herodes tetrarca, dice claramente: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar la verdad. ¿Por qué? Por anunciar el mensaje de Dios. ¿Te has preguntado el precio que tenemos que pagar por predicar a Cristo? El Cristo que está en la Escritura, por predicar el Evangelio de Dios. Algunas veces no valoramos los privilegios que tenemos de predicar a Cristo con toda la libertad que gozamos y tenemos en algunos casos en la mayoría de nuestros países. Pero hay lugares donde Cristo no puede ser predicado libremente. Pero con todo y eso, por amor a Cristo, siguen predicando el Evangelio. Por amor a sus compatriotas, siguen predicando el Evangelio. Con esto concluimos. Juan el Bautista murió por amor a Cristo y por amor a las almas de los perdidos. Él murió haciendo la voluntad de Dios. Él murió por amor a Herodes. Por amor a Herodes fue puesto en prisión. Cuando realmente amas a las almas, haces cualquier cosa por anunciarles el mensaje de Dios. Mi pregunta es: ¿qué estás haciendo? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Estás proclamando las buenas nuevas de salvación? ¿Estás siendo lo suficientemente valiente para decir a toda persona que sin arrepentimiento no hay salvación? ¿Estás tú dispuesto a recibir no elogios, sino burlas, señalamiento, represalias por causa de predicar la verdad? Pues este es el único mensaje que hay, mis queridos hermanos y amigos. Yo ruego a Dios que nos ayude a ser lo suficientemente fuertes y valientes para predicar este mensaje y para permanecer firmes en la fe en medio de los tiempos. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude. Si no conoces a Cristo, pero estás entendiendo la palabra, el mensaje de que estamos hablando, pues te invito a que puedas arrepentirte de tus pecados, que puedas decirle: Señor, yo reconozco que he pecado contra ti.
Como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, pero me aferro a tu misericordia y a tu gracia. Sé propicio a mi pecador, ayúdame y sálvame. Te recibo, Señor, como mi Salvador, y te pido que seas el Señor de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Padre, te doy gracias una vez más por este tiempo, por este momento, por esta oportunidad, por todos los que han podido escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que nos edifiques en ella, Señor, y que sea de mucho provecho a nuestras almas, Señor. Que reflexionemos en tu verdad, Señor, y que vivamos, Señor, de acuerdo a esta gran verdad, Señor. Recibe la gloria, Señor, y recibe la honra. En Jesucristo tu Hijo. Amén. Hemos sido instruidos y edificados al escuchar la palabra que presentamos hoy en nuestra conferencia. Hay esperanza. La esperanza está vinculada al arrepentimiento. Sí, puedes cambiar, puedes venir a Cristo hoy y disfrutar con nosotros el gozo y la paz indescriptible que son resultado del arrepentimiento. Expresemos nuestro agradecimiento a nuestro gran Rey y Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria en este día de hoy. A cada una de las personas presentes y a todos aquellos que participaron con sus talentos para la realización de esta hermosa conferencia. Llegamos al final de este maravilloso tiempo. Les dejaré una pregunta para meditar el día de hoy. ¿Te has arrepentido ya? Les amamos y agradecemos en nombre de todo el equipo de la palabra.ca habernos acompañado el día de hoy. A continuación les invitamos a quedarse en unos minutos más si desean en el chat de nuestro canal de YouTube si necesitan oración. Y recuerda esto, la palabra de Dios a través de la iglesia y para la iglesia en línea. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo, del foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más fiel. Me sostiene